Bien, jóvenes, un gusto y una alegría saludarlos nuevamente, tenerlos por aquí en esta comunidad académica, esta gran familia. Reciban un cordial saludo aquí de su profesor David del área de psicología. Jóvenes, como recordarán, el domingo pasado, 6 de julio del presente año, se llevó a cabo el segundo examen formativo del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa, CEPUNS 2026-1, jóvenes. Por tal razón, lo que hoy nos reúne es precisamente para dar solución a dicho examen. No sin antes, jóvenes, recordarles lo siguiente. Primero, primero, jóvenes, nunca se olviden, es la acción y luego el estado de ánimo. Profesor, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir, jóvenes, es que tú no puedes querer o pretender estudiar en base o en función a tu estado de ánimo. Primero es la acción. Hay jóvenes que piensan que para poder estudiar o empezar a estudiar, tienen que estar motivados, inspirados. ¿Y cuál es el problema? Que por estar esperando esa motivación o esa inspiración para estudiar, pasan las semanas, pasan los meses y esa inspiración, esa motivación nunca viene. Nunca viene. Por lo tanto, jóvenes, no se olviden que primero es la acción. No podemos dejarnos llevar por el estado de ánimo. Hoy no tengo ganas, entonces no estudio. Así no funciona, chicos. Así no funciona. ¿Correcto? Entonces, estamos, estamos en un proceso en buscar la obtención de esa vacante, pero recuerda que todo esfuerzo va a traer sus resultados. Si nosotros, y lo hemos dicho reiteradamente en videos anteriores, y nuevamente hago alusión a ello, si nosotros sembramos esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso con lo que realizamos, entonces precisamente lo que vamos a cosechar como resultado, como consecuencia de ello, es el ingreso. No solamente postular, sino ingresar. Y básicamente con esa base se nos va a hacer mucho más fácil continuar con dicha carrera profesional que hayamos elegido, jóvenes. Muy bien, entonces tenlo en mente, por favor, y vamos a darle con todo, jóvenes. ¿Correcto? Bien, voy a compartir pantalla y vamos a revisar a ver las preguntas que han venido en este segundo examen formativo 2026-1 de la Universidad Nacional del Santa. Bien, jóvenes, recordarles que el orden de las preguntas es según el esquema de el examen que ha venido para el área de medicina, enfermería. Bien, preguntan 96 jóvenes. Nos dice lo siguiente, el fenómeno por el cual los objetos son percibidos, vamos, miren, a ver, vamos a subrayar por aquí. Muy bien, nos dice el fenómeno
por el cual los objetos son percibidos como constantes a pesar de cambios en el estímulo sensorial como la distancia, la iluminación o el ángulo, se denomina, en primer lugar, jóvenes, la pregunta está haciendo alusión, está haciendo referencia al tema de percepción, ¿correcto? Y para ser más específico, ¿a qué aspecto del tema de la percepción? A los principios o leyes que descubrió la escuela gestáltica. Tú sabes que la escuela gestáltica es una escuela psicológica alemana. Básicamente, como recordarás, los máximos exponentes, representantes de dicha escuela es Max Wertheimer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, ¿correcto? Alemanes. Y a principios, aproximadamente del siglo XX, a principios del siglo XX, ellos descubrieron estos principios, estas leyes de la Gestalt, que en forma muy resumida, de forma muy sintética, nos dice que nuestro cerebro tiene ciertos ordenadores, así le llamo yo, ciertos ordenadores que nos permiten dar forma, ordenar, dar estructura a los estímulos del ambiente. Por esa razón es cuando, por ejemplo, tú ves, se me ocurre, un árbol, ni bien tú ves este estímulo, este objeto, como un todo. No lo ves, lo voy a decir así para que se entienda bien, no ves por un lado las ramas, por otro lado el tronco, por otro lado la raíz, por otro lado la copa. No ves eso, jóvenes. Cuando nosotros, según los principios de la gestal, solemos ver las cosas como un todo, en su totalidad. Dicho sea de paso, gestal en alemán significa forma, ¿no? Psicología de la forma, de la configuración. Entonces, jóvenes, estos principios, estas leyes, son como ordenadores que están en nuestro cerebro, que su función va a ser dar forma a los diferentes estímulos. Los va a integrar y nos va a permitir que nosotros veamos dichos estímulos como un todo, no te olvides. Ahora bien, ahora bien, jóvenes, según la pregunta, está haciendo referencia a un principio de la gestal. El principio, me adelanto y de una vez voy a subrayar la pregunta aquí, pero lo voy a explicar. Este principio que nos permite, ojo, escuchen bien, que nos permiten poder percibir los objetos como constantes, como permanentes, es el principio de constancia perceptiva, jóvenes. Así se llama así como hay la ley de la figura y el fondo, ¿no? Es otro principio. Este principio se llama constancia perceptiva. Y antes que lo pueda explicar, quiero que tomes en consideración o en cuenta lo siguiente. Cada vez que tú escuches la palabra percepción, tienes que recordarte de la palabra interpretación, porque percepción es interpretar. Por ejemplo, cuando tu compañero o compañera o alguien te dice, es que ese comentario es según tu percepción. Lo que tú me acabas de decir es según tu percepción. O sea, te está diciendo es según tu interpretación. ¿Correcto, jóvenes? No te olvides, percibir entonces es interpretar. Interpretar. Y voy a utilizar mejor esta palabra porque considero que es más comprensible para el estudiante. Muy bien, entonces vamos a leerlo con la otra palabra que es interpretación. ¿Correcto, jóvenes? Para que se pueda comprender mejor. Ese tú sabes que siempre ha sido mi interés y siempre va a ser así, que ustedes comprendan, ¿sí? Que se haga entendible. Entonces, el fenómeno por el cual los objetos son interpretados como constantes, a pesar de existir cambios
en el estímulo sensorial como la distancia, la iluminación o el ángulo, se denomina constancia perceptiva. Ahora bien, vamos al grano entonces. ¿Qué es constancia perceptiva? Punto número uno, dijimos que es un principio, una ley de la Gestalt, que no va a permitir interpretar. A ver, entonces, la constancia perceptiva es este principio, jóvenes, escuchen bien lo que les voy a decir, es este principio o es la capacidad del cerebro, es ese ordenador que está en el cerebro, ¿correcto? Es ese ordenador que está en el cerebro que, ¿qué hace, profesor? Es la capacidad del cerebro para mantener, escucha bien, para mantener la interpretación de un objeto, ¿ya? Para mantener la interpretación de un objeto como constante, como permanente. O sea, no se va a alterar, va a seguir así, permanente, constante, a pesar o incluso, escucha bien, a pesar o incluso cuando las condiciones de estimulación sensorial varían. Por ejemplo, me explico, me explico, jóvenes. Vamos a aterrizar esto con un ejemplito. Cuando percibimos, o mejor dicho, cuando interpretamos un objeto del mismo tamaño, con la misma forma o con el mismo color, a pesar que interfiera la distancia, a pesar que puede interferir la iluminación o el ángulo pueda cambiar. Así es. Ahora, por aquí, para hacerlo aún más comprensible, miren, he colocado esto. ¿Ya, jóvenes? He colocado lo siguiente. Primero, esta constancia perceptual, ¿ya? Esta constancia perceptual tiene tres modalidades. La constancia de tamaño. Por ejemplo, jóvenes, si me está diciendo que este principio es la capacidad del cerebro para mantener, para mantener la interpretación de un objeto como algo permanente, a pesar que pueda cambiar la distancia, a pesar que pueda cambiar la iluminación, a pesar que pueda cambiar el ángulo. O sea, profe, siempre vamos a seguir eh, viendo, interpretando este objeto de la misma forma, a pesar que pueda cambiar la distancia, la iluminación. Sí, sí. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que estamos en Semana Santa y como recordarás, básicamente la persona hacen caminatas a los cerros, en este caso al Cerro de la Paz, ¿no? Que está allá ubicado en Chimbote. ¿Y qué es lo que sucede? Vas rumbo en esa caminata y tú sabes que el cerro es extenso, es grande, es amplio y observas a lo lejos, tú vas por aquí caminando y ves personas reunidas, ves personas reunidas. Para empezar, no olvides que no puede haber percepción, o mejor dicho, uno no puede interpretar si previamente no hay estímulo. Porque es lógico, ¿qué vas a interpretar si no hay ningún estímulo? Pero tú estás caminando y ves a estas personas que están aquí, miren. Pregunta entonces, pregunta. Estas personas que están aquí, ¿cómo se ven? Lógico. Como tú estás distante, estás lejano, sueles verlo o sueles ver a esas personas, correcto, pequeños, pequeños. Pero si alguien te preguntara cuánto miden estas personas, probablemente puedes decir que su estatura puede oscilar entre 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m. ¿Correcto, jóvenes? Pero tú lo ves pequeño.
¿no? ¿Por qué no dices, bueno, como lo ves tan chiquito, ¿por qué no dices, miden 60 centímetros o 70 centímetros? ¿O por qué no dices, miden 80 centímetros? ¿Y por qué si tú dices que miden 1,60 m, 1,70 m y metro por ahí? ¿Por qué? Ah, ¿te das cuenta? Aquí, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es el factor, jóvenes, de alguna forma que está interviniendo? Correcto, la distancia. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser en forma muy resumida la constancia del tamaño? ¿Qué vendría a ser la constancia del tamaño, jóvenes? Es interpretar un objeto o un estímulo. En este caso, el estímulo, según el ejemplo, son las personas que se ven pequeñitas, ¿sí o no? Entonces, la constancia del tamaño es interpretar ese estímulo del mismo tamaño a pesar de la distancia, a pesar de la distancia. ¿Sabes por qué tú interpretas 1,60 m y entre 1,70 m? ¿Sabes por qué? ¿Y por qué no interpretas como 60 centímetros ni 70? Porque tú tienes una experiencia, tienes conocimientos previos almacenados en tu memoria que te permiten, que te permiten dar esa interpretación, porque como recordarás, como recordarás, para que uno interprete, hace uso de la información que tiene almacenado en su memoria. O sea, profe, hace uso de sus conocimientos previos, de sus experiencias, claro que sí. Y estoy seguro que tu rutina diaria, en tu experiencia de día a día, tú te has percatado, te has dado cuenta que, por lo menos hablando aquí en el contexto del Perú, has notado que la mayoría de las personas, su estatura suele oscilar entre 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m, ¿correcto? Pero no has visto pues que alguien mida en la realidad 50 centímetros, 60 centímetros. Entonces, por esa razón es que cuando tú ves a estas personas que estás viendo aquí, miren, la distancia te hace verlo pequeñito, ¿sí o no? El estar distante te hace verlos pequeño. Pero tú dices, no, si alguien te pregunta cuál es su tamaño, tú vas a decir 1,60 m o 1,70 m, ¿no? Esa es la constancia del tamaño. Que a pesar de la distancia, el estímulo, por no decir el objeto, ya en este caso los sujetos, siguen manteniendo, siguen manteniendo su tamaño, siguen manteniendo su tamaño, a pesar de la distancia. ¿Mm? O es como, por ejemplo, también cuando en una noche eh, sueles mirar en el firmamento una diversidad de estrellas. Pregunta, jóvenes, ¿cómo tú los puedes observar? ¿Grandes o como puntitos, pequeños? Claro, lógico, como pequeños y diminutos puntos luminosos, ¿correcto? Pero, ¿será realmente así? Tú sabes que aunque a pesar de la tremenda distancia que hay entre la Tierra y la Luna, y incluso hablando en el ejemplo de las estrellas, a pesar de la distancia aquí de la Tierra y donde se encuentra la estrella, tú sabes que la estrella no es como ese punto tan diminuto, pequeñito. Tú sabes que es enorme, inclusive mucho más grande que la Tierra. Eso tú lo sabes. Tal vez no por experiencia práctica, empírica, pero por lo menos por lo que has visualizado, video, estudios, y tienes conocimiento de ello. Entonces, jóvenes, en resumen, aquí no te olvides que la constancia de tamaño o esta modalidad de la constancia de tamaño es que se interpreta el objeto, se interpreta el estímulo del mismo tamaño a pesar de la distancia. Profesor, ¿y cuál sería la modalidad B?
La constancia de la forma, siguiendo la misma lógica. La constancia de la forma es seguir interpretando este objeto o seguir interpretando este estímulo de la misma forma, de la misma forma, a pesar, escucha bien, a pesar que el ángulo varíe, a pesar que la perspectiva sea otra. Yo estoy seguro que a pesar que este vaso, porque ya sabes que este es un vaso, por la experiencia, la vivencia, ya tú sabes que este es un vaso, entonces tú ves y ¿qué dices? Es un vaso. Pero si este vaso varías el ángulo, su perspectiva, la forma en cómo está ubicado, la forma, como está acá, tú vas a seguir percibiendo, o sea, vas a seguir interpretando como un vaso. Profesor, ¿y qué pasaría si este vaso sigue cambiando la perspectiva, la forma? Ya no está así, sino aquí. Igual vas a decir que es un vaso. Y si cambio aquí, igual. Entonces, jóvenes, si te das cuenta, por más que pueda cambiar el ángulo, la perspectiva, la forma, en otras palabras, de cómo esté ubicado este objeto, tú vas a seguir diciendo que es un vaso. Jóvenes, ahí está, ¿ya? Recuerda que constancia es que no cambia, algo, es algo permanente, ¿ya? En este caso, lógicamente, la interpretación que tú estás dando, yo te pregunto, ¿es permanente? Sí. Repito, la interpretación o la percepción que tú estás dando es permanente, sí. En el primer caso, ahí es fácil. Tú dices, profe, es un vaso. A ver, hay que cambiar la forma, el ángulo, la perspectiva del vasito. Hay que girarlo. ¿Cuál es tu interpretación permanente, constante? Que es un vaso. A ver, hay que seguir cambiándolo de perspectiva, de ángulo. ¿Lo ves así? Miren. ¿Y qué me sigue diciendo, profesor? Es un vaso. O sea, tu interpretación no se ha alterado, es constante, es permanente. Y aquí, profesor, ¿qué es la constancia del color? Siguiendo la misma lógica, jóvenes, siguiendo la misma lógica de los casos anteriores, ¿qué podríamos decir que es la modalidad de la constancia del color? Es seguir interpretando a este objeto, repito, es seguir interpretando, jóvenes, a este objeto, escucha bien, a este objeto del mismo color, a pesar si la iluminación cambia. Por ejemplo, ¿no? A pesar si la iluminación cambia. A ver, este objeto que es una casa, como pueden ver acá, primero, primero, ¿de qué color es? Blanco, blanco. ¿Está de día o de noche? Profesor, está de día. Correcto. Segunda modalidad. Modalidad. ¿Está de día o de noche? Profe, está de noche. Te pregunto, ¿se ha alterado el color? ¿O tú sigues diciendo, o tú sigues interpretando y diciendo, es blanco? Correcto, sea de día o sea de noche, o sea, la iluminación ha cambiado, ¿sí o no? Correcto, ha cambiado. Pero tu interpretación sobre ese objeto ha cambiado. Te pregunto, a pesar que la iluminación ha cambiado de día, ha cambiado a noche, tu interpretación sobre el color de esta casa ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado. ¿Te das cuenta, jóvenes? Entonces, ya resumiendo todo esto, creo que sí, ahora me voy a dejar entender mucho mejor. Vamos a decir en forma sintética, muy resumida, que esta ley o este principio, llamada por la escuela gestáltica como constancia perceptiva, es que es la capacidad, jóvenes, es la capacidad para ¿mantener qué, profe? Mantener nuestra interpretación,
mantener nuestra interpretación de un objeto como permanente. Repito, mantener nuestra interpretación o nuestra percepción es lo mismo. Tú sabes que percepción es interpretación. Entonces, es la capacidad del cerebro para mantener nuestra interpretación de un objeto de forma permanente, incluso si ciertas condiciones del exterior varían, como cuál, la distancia, a pesar si la forma puede variar o la iluminación puede variar. A pesar de eso, nuestro cerebro tiene la capacidad de mantener la percepción de un objeto inalterable, o sea, de forma constante. Muy bien, jóvenes. Entonces, la alternativa, ya lo hemos subrayado, sería la clave C, casita. Pregunta 97. Nos dice lo siguiente. Cuando un estímulo previamente neutro, vamos a subrayarlo por acá, jóvenes, miren, cuando un estímulo previamente neutro, comienza a provocar una respuesta automática, ajá, miren, noten, jóvenes, lo que nos está diciendo el texto. Cuando un estímulo previamente neutro, ahorita voy a explicar qué es un estímulo neutro, pero nos está diciendo que cuando este estímulo que antes ha sido neutro, porque previamente es antes, ¿sí o no? Previo es antes. O sea, cuando este estímulo anterior, antes ha sido neutro, este estímulo ahora comienza a provocar una respuesta automática. Se sobreentiende que antes no provocaba, ¿sí o no? Ninguna respuesta, pero el texto me está diciendo que ahora comienza a provocar. Por asociación repetida con un estímulo incondicionado, se ha producido, ¿qué se ha producido? Aquí lo que se ha producido es un aprendizaje, porque aprendizaje es cambio, no te olvides, aprendizaje es cambio. Por lo tanto, esta pregunta nos lleva a recordar el tema de aprendizaje. ¿Sí, jóvenes? Entonces, miren, para poder resolver esta pregunta que está muy sencilla, está fácil, voy a usar el siguiente esquema, ¿correcto? ¿Y por qué he decidido utilizar este esquema? Porque este esquema, que hace referencia al condicionamiento clásico, o llamado también condicionamiento respondiente, postulado por Iván Pavlov, va a darnos la respuesta inmediatamente a la pregunta que hemos leído. Primero, Iván Pavlov, que es uno de los representantes, o se lo ubica dentro de la escuela reflexológica, eh, como recordarán, como todo científico, Iván Pavlov en realidad no era psicólogo, jóvenes, era médico, era un médico fisiólogo y pues estaba estudiando la fisiología específicamente del sistema digestivo, de la salivación, ¿correcto? Y como recordarán ustedes, él observó un fenómeno que lo dejó perplejo, lo dejó asombrado. Profesor, ¿y qué fenómeno fue el que dejó a Iván Pavlov así? Que el perrito salivara eh, cuando escuchaba los pasos eh, de la persona que le daba de comer, le daba su comidita, que era pues el ayudante de Iván Pavlov. ¿Y por qué esto le causó mucha perplejidad, confusión a Iván Pavlov? Porque él pensó que lo normal, y claro, viendo de un punto de vista objetivo, es absolutamente lógico que si al animalito tú le pones comida en el hocico, en la lengua, comienza a salivar, ¿no? La comida sí o sí va a generar una respuesta refleja, una respuesta automática. Él le llamó una respuesta incondicionada de salivación. Pero lo que le llamó la atención es que cómo el perrito salivara ante alguien que no es una comida. ¿Cómo es posible que el animalito pueda salivar ante alguien
ya sea un objeto o alguien que no sea precisamente una comida. Y fue allí el punto de partida para que él comience a investigar este fenómeno. Entonces lo vamos a dividir rápidamente en tres momentos. Como todo científico, Iván Pavlov va a separar un antes, un durante y un después. Previo al experimento que él va a realizar, previamente, como todo científico, va a comenzar a identificar ciertas variables. Primero, profesor, ¿qué identifica? La comida, él le va a denominar, le va a llamar estímulo incondicionado. Y yo te explico así en términos muy sencillos, mi querido estudiante. ¿Qué es un estímulo incondicionado? Valga la redundancia, un estímulo incondicionado es aquel que sí o sí, escucha bien, sí o sí, tiene la capacidad de generar, de provocar una respuesta en el sujeto. Sí o sí. Si colocamos comida en el hocico del perro, de forma refleja, automática, ¿cuál va a ser la respuesta que va a emitir el animalito? O nosotros seres humanos. Vamos a comenzar a salivar, ¿ya? A salivar. Entonces, no te olvides, el estímulo incondicionado es aquel estímulo que sí o sí va a provocar en el sujeto, en el organismo, una respuesta automática, una respuesta refleja. Y bueno, en este caso, la respuesta automática o refleja, él le llama respuesta incondicionada, ¿ya? Respuesta incondicionada, y la respuesta incondicionada en este caso sería la salivación. Pero ¿qué más comienza a identificar? Eh, Identifica en este caso, porque con esto va a experimentar con este objeto que ustedes ven acá, que sabes que es una campana, y él le va a denominar a esta campanita, le va a llamar estímulo neutro. ¿Y por qué le llama neutro? Porque es un estímulo que no genera, digamos, una reacción, una respuesta de salivación. Porque, claro, lo que sí provoca el sonido de una campana es una respuesta, no de salivación, pero sí una respuesta de orientación. Porque, por ejemplo, supongamos que esta es una campana. Si tú lo haces sonar a la campana, si lo haces sonar a la campana, el perro, lo más probable es que su mirada varíe de dirección a la campana, pero no va a salivar, pues, no va a salivar. Por lo tanto, el estímulo neutro es aquel estímulo que no genera, no provoca ninguna respuesta de salivación. No te olvides, no te olvides. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, por ahí mejor me adelanto. Alguien puede decir, profesor, pero yo sí, cuando escucho campana, no sé, como que ya se me hace agua la boca. Ah, ya es que ahí ya ha habido condicionamiento. Y ahorita vamos a explicar eso, ¿ya? Pero lo natural, jóvenes, es que una campana por sí sola pues no va a generar ninguna respuesta de salivación. Por eso se llama neutro, porque no provoca, no genera una respuesta de salivación. Solo genera una respuesta de orientación, pues no. Tú miras para allá, si el sonido viene por acá, si viene por acá, pero ese es de orientación, pero no de salivación. Y por eso que no va a haber respuesta, pues no, no hay respuesta de salivación en el perrito. Una vez que identificó estos elementos, estas variables, pasamos ya a la fase 2, jóvenes, donde en realidad es donde ocurre, escuchen bien, es donde ocurre el condicionamiento. Dicho de otra manera, es donde va a ocurrir el aprendizaje. Profesor, ¿qué va a aprender este sujeto experimental? ¿Con quién se va a hacer el experimento? Con el perrito. Por lo tanto, el perrito es el sujeto experimental, así se le llama, sujeto experimental. Entonces, ¿qué es lo que va a aprender aquí el perrito? ¿Ya? Condicionamiento es una especie de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué va a aprender aquí el perrito? Va a aprender a salivar ante el sonido de la campana. ¿Y qué hizo para esto Iván Pavlov? Pero, chicos, quiero decir lo siguiente, mis queridos estudiantes. Lógicamente, Pavlov
colocarle estímulo neutro, él tuvo que hacer a ver, ¿cómo lo digo? Tuvo que hacer primeramente la prueba, ¿no? Es decir, al sonar la campana, él realmente se cerciore, se asegure, se percate, compruebe que el animalito no saliva. Y claro, lo hizo así. Se dio cuenta que pues sonaba la campana y no salivaba. No salivaba. Entonces, ah, ya, genial. Ya me di cuenta, ya comprobé que el sonido de la campana por sí solo no genera salivación en el perrito. Una vez que ya se percató de eso y se aseguró, una vez que ya lo comprobó, hace lo siguiente. Y jóvenes, toma atención, apúntalo en tu cuaderno, porque para que haya condicionamiento, para que se dé el condicionamiento, para que se dé el aprendizaje, se tiene que seguir un orden estrictamente. No se puede hacer a mí como se me dé la gana. Profesor, ¿y cuál es el orden? Fácil. El orden es el siguiente. Pavlov lo primero que hacía es, sonaba la campana, inmediatamente le daba el estímulo incondicionado, o sea, la comida, porque él sabía que la comida de por sí provoca una reacción. Miren, astutamente Pavlov, él sabe que la comida de forma automática refleja, sí o sí va a provocar salivación. Entonces, él comenzó a asociar, a relacionar, va a relacionar un estímulo neutro. O sea, tú sabes que un estímulo neutro es aquel que no genera salivación. Entonces, va a relacionar, va a asociar, va a parear, va a juntar el estímulo neutro, que no provoca reacción de salivación. ¿Con qué lo va a parear, profesor? ¿Con qué lo va a juntar, profe? ¿Con qué lo va a relacionar? Lo va a relacionar con un estímulo que sí provoca reacción, que sí provoca reacción o sí provoca una respuesta de salivación. ¿Y qué es lo que sí, te pregunto, ¿y qué es lo que sí provoca una respuesta de salivación? La comida. Genial, la comida. Entonces, de tanto juntar, de tanto relacionar ambos estímulos, uno que no provoca salivación con uno que sí provoca una respuesta de salivación, finalmente va a ocurrir el condicionamiento o aprendizaje. Y eso es lo que hacía Pavlov. Sonaba la campana, comida. Sonaba la campana, comida. Sonaba la campana, comida. Sonaba la campana, comida. Así repitió muchas veces. Y llegó un momento en que el perrito, con tan solo escuchar el sonido de la campana, claro, ¿a qué lo asociaba? Correcto, lo asociaba a comida. Y por eso que salivaba, salivaba. Jóvenes, y ya pues esto realmente, ya en el paso 3 ya obviamente ya ahí vendría a ser solamente la comprobación del aprendizaje. ¿Qué va a comprobar Pavlov? A ver, ahora voy a ver lo siguiente. Como ya he juntado repetidas veces, muchísimas veces, el sonido de la campana con la comida, entonces voy a ver si efectivamente el perrito saliva. Y se dio cuenta, se percató y comprobó que efectivamente, cuando él hacía sonar la campana, el perro ya estaba salivando. Entonces, ¿hubo aprendizaje? Sí, ¿por qué? Porque aprendizaje es cambio. Antes no salivaba, ahora saliva. Jóvenes, entonces, esto es, a grosso modo, la explicación del condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov. No te olvides, por favor, del orden. El orden tiene que ser estrictamente como el que mencioné. Primero se presenta el estímulo neutro, la campana, y posteriormente, seguidamente, acompañas con el estímulo incondicionado. Profesor, ¿y qué pasa si primero le doy la carne o el alimento y luego hago sonar la campana? No va a funcionar. No se va a producir el aprendizaje, no va a haber condicionamiento, no va a haber. Primero se realiza el sonido de la campana y seguidamente se presenta la comida. No se olviden. Entonces, jóvenes, todo lo que hemos explicado aquí hace referencia al condicionamiento clásico, que lo voy a decir así, chicos, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje por asociación de estímulos. Repito, es un tipo de aprendizaje
que se va a generar por asociación de estímulos. O sea, vas a asociar, vas a relacionar un estímulo que no provoca respuesta de salivación con un estímulo que sí provoca respuesta de salivación, que es la comida. Y de tanto juntar, de tanto relacionarlo, llega un momento en que este estímulo que no generaba, ahora como de forma mágica, sí va a generar una respuesta de salivación. Yo lo digo de esta manera, chicos, es como si la carne que está acá, este estímulo que sí genera reacción, como que le pasa sus propiedades mágicas, por así decirlo, le pasa a la campana, ¿no? Le pasa. Y ahora la campana viene a ser como si fuera la carne, como si fuera la carne. ¿M? Muy bien, jóvenes. Igual, recuerda que el video está quedando grabado para que con detalle, con detenimiento, lo vayas estudiando, vayas haciendo apuntes y pues esa información se pueda consolidar mejor en tu memoria. ¿Correcto, jóvenes? Si este video te está gustando, no olvides por favor darle like ahí, suscribirte. Esa es la forma como más efectiva que nos ayudas, suscribiéndote, dando like, comentando los videos y ayudándonos a compartir. Muy bien, joven. Entonces, pregunta 98 es lo siguiente. A ver, ¿cuál de los siguientes tipos de memoria, ya tú sabes aquí, miren, que el tema es memoria, pero específicamente los tipos de memoria? ¿Cuál de los siguientes tipos de memoria está más relacionado con la evocación de experiencias personales específicas? Datazo que nos dan acá. Tú sabes que evocación, evocar, ¿qué es? Evocar, recordar, traer al presente la información que está almacenada en tu memoria. Estás evocando, estás recordando, estás expresando. ¿Correcto? Entonces, a ver, la pregunta es exacta, es precisa. ¿Cuál de los siguientes tipos de memoria está más relacionado con la evocación de experiencias personales? ¿Ah? Experiencias personales. A ver, ¿cuál será, joven? Y para ello voy a usar el siguiente esquema. Bien, jóvenes. A ver, eh, primero, si me está diciendo aquí el tipo de memoria, ¿ya? El tipo de memoria que está relacionado con el recuerdo de experiencias personales, claro, claro, jóvenes, por ahí ya lo han mencionado. En sí, lo vamos a marcar de una vez, pero lo voy a explicar, ¿ya? Ese tipo de memoria que nos permite recordar, evocar, traer la información al presente de las experiencias personales, sin duda alguna es la memoria episódica. Porque vamos a ver que la memoria episódica es aquella memoria que ha almacenado, escucha bien, es el tipo de memoria que ha almacenado, claro, en primer lugar ha registrado y ha terminado almacenando información autobiográfica. Auto es uno mismo. O sea, profesor, experiencias biográficas mías. Correcto. Experiencias personales, fiesta de promoción, viaje de promoción, no sé, tu primer beso, con tu primera declaración de amor, o sea, eventos personales. Todo lo que tiene que ver con eventos personales van a ser registradas y sobre todo almacenadas en la memoria episódica. Jóvenes, pero bien. La memoria episódica, como muchas otras, te vas a dar cuenta que está dentro o que forma parte del almacén o de la memoria de largo plazo, como está acá, miren, jóvenes. Ya voy directo a esto, porque si me voy a todos, se va a hacer muy extenso el video, pero solo recordarte que hay, según sobre todo el modelo o la teoría eh, multimodal, ¿ah? La memoria, la teoría modélica de Atkinson y Shiffrin, estos psicólogos, sostenieron que la memoria tiene tres grandes bolsones, tres almacenes: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.
Ahora, vamos a irnos a esta última, jóvenes, la memoria a largo plazo. Tú tienes que saber, mi querido estudiante, que la memoria a largo plazo, miren, se va a subdividir en dos. Memoria explícita, llamada también memoria declarativa, ahorita voy a explicar por qué lleva este nombre, y la memoria implícita o no declarativa. Profesor, ¿por qué se le denomina la memoria explícita o declarativa? Porque su mismo nombre dice, es un tipo de memoria en el cual la persona al recordar lo va a poder declarar, expresar de forma verbal. En otras palabras, lo que se recuerda se va a poder expresar con palabras. Repito, lo que se recuerda se va a poder expresar con palabras. Por eso que se llama memoria declarativa, declarativa o explícita, ¿ya? Profesor, ¿y cuáles son los dos tipos de memoria explícita o declarativa? La memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica, jóvenes, ¿qué es lo que registra y lo que almacena? Va a registrar y almacenar el conocimiento en general. ¿Mm? Es como, para que se pueda entender, es como una especie de diccionario, jóvenes. Almacena todo lo que es conocimiento. Por ejemplo, cuando tu profesor de psicología te pregunta, jóvenes, ¿en qué año la psicología se estableció como ciencia? Profesor, yo, a ver, 1879. Ya, ahí estás haciendo uso de la memoria semántica. ¿Por qué? Porque no solamente recordaste la fecha, sino que lo has podido expresar, lo has podido hablar con palabras, lógicamente, estás declarando. O cuando alguien te dice, a ver, jóvenes, ¿quién es el padre de la psicología científica? Nuevamente, como el diccionario, profesor yo, a ver, Wilhelm Wundt, correcto. Entonces te das cuenta, jóvenes, que la memoria explícita o declarativa va a contener a su vez a dos tipos de memoria, la semántica y la episódica. En la semántica es como un diccionario, como un diccionario. O por ejemplo, cuando alguien te dice, a ver, eh, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos, ¿no? Igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahí está. ¿Qué estás usando ahí? Estás recordando la memoria semántica, estás recordando la información, pero correcto, lo puedes expresar con palabras. Entonces, pero recuerda, jóvenes, que en realidad también en la memoria semántica, escucha bien, un datazo que te voy a dar acá, en la memoria semántica, el registro que tú haces, el formato, está en palabras, jóvenes, está en palabras. ¿Ya? Así se guarda, en palabras. ¿Ya? Repito, la información que se guarda en la memoria semántica es en palabras. Y como se ha guardado en palabras, lo expresas en palabras. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y en la memoria episódica? Ah, en la memoria episódica, lo que tú recuerdas, también vas a expresarlo con palabras. Por ejemplo, me explico, me explico. Alguien te pregunta y te dice, ¿cómo fue tu viaje de promoción? Ah, me recuerdo que aquel día viajamos en la empresa Móvil Tours, llegamos a la hora tal, eran como 8 de la mañana, día sábado, había salido un radiante sol, luego todos bajamos, ahí estaba el turista ya esperándonos para hacer todo el recorrido. Entonces yo te pregunto, cuando esa persona te preguntó que le relataras, que le describieras cómo fue la experiencia de tu viaje de promoción, porque la experiencia de viaje de promoción es una experiencia personal, es una experiencia de uno mismo, ¿correcto? Por eso es a la memoria episódica almacena información autobiográfica de uno mismo, de experiencias personales. Entonces, pero la pregunta es que cuando alguien te pregunta y tú le cuentas, lo estás expresando con palabras, ¿sí o no? Correcto. Por eso es que es declarativa, porque lo puedes hablar, lógicamente con palabras, pues, ¿no? O sea, suena redundante, pero... Ahora muy bien, jóvenes, tú te preguntarás,
Miren, si bien es cierto, ¿cómo, profesor? Usted me dijo que en la memoria semántica se registra la información en palabras. ¿Y en la memoria episódica? No. La memoria episódica tú lo registras como imágenes, como fotos. Pero tienes que saber que aunque se ha registrado y se ha guardado en la memoria, o sea, se ha almacenado como fotos, como imágenes, a pesar de haberse guardado de esa manera, en ese formato, con imágenes, se tiene la capacidad de poder expresarlo con palabras, a pesar de que se haya guardado como fotos, como imágenes, como capturas fotográficas. Se puede expresar con palabras. O esa imagen, o esa experiencia de tu viaje de promoción al Cusco, donde te acuerdas de Machu Picchu, te acuerdas ahí, tremendo monumento, ¿lo has guardado con palabras o lo has guardado como ¡plá! Tomates captura? Claro, lo has guardado como imagen. ¿Y cómo tiene que salir? ¿Como imagen? ¿Va a salir también por tu boca como imagen? ¿Va a salir? No, pues no va a salir como una imagen por tu boca, va a salir en palabras. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Igual en los comentarios puedes realizar tus preguntas. Entonces, la memoria semántica, no te olvides, en la semántica en la que hablamos acá, el registro es en palabras y se almacena en palabras. En la episódica, el registro es en fotos, en imágenes. Se almacena también en imágenes, en fotografías. Pero la diferencia es que, a pesar de haberse registrado o guardado en imágenes o en fotografías, se puede expresar, se puede declarar con palabras, valga la redundancia, con palabras. Y por último, aunque no nos han preguntado, pero quiero aprovechar aquí, jóvenes, la memoria implícita o no declarativa es lo contrario, miren, jóvenes. Aquí también están dos tipos de memoria, la procedimental y la emocional, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se le llama no declarativa? Porque lo que se recuerda no se puede declarar, no se puede expresar con palabras. Profe, entonces, lo que yo recuerdo, ¿cómo lo voy a expresar? Por eso, jóvenes, quiero decir lo siguiente, no todo, y escucha bien, no todo lo que se recuerda se puede expresar con palabras. Claro, hay recuerdos que sí lo vas a poder expresar con palabras, como es el caso de la memoria semántica y como es el caso de la memoria episódica. Pero hay recuerdos que no lo vas a poder expresar con palabras, sino vas a utilizar otra modalidad para expresarlo. Profesor, ¿y qué modalidad es? El cuerpo. El cuerpo. ¿Cómo así? Miren, la memoria procedimental, en primer lugar, va a registrar y va a almacenar la información que se adquiere a través de los hábitos, ¿ya? O ciertas acciones operativas, ¿correcto? Por ejemplo, por ejemplo, jóvenes, a ver, información con hábitos, sí, hábitos. Todos tenemos el hábito. Para formar un hábito hay que hacerlo repetidas veces, continuamente. Yo te pregunto, a ver, un ejemplito sobre memoria procedimental. O sea, la memoria procedimental ha almacenado hábitos, ¿ya? Conductas realizadas por hábitos, ¿ya? O acciones también. Por ejemplo, si alguien te da un cepillo, ¿ya? Un cepillo, ¿tú qué haces inmediatamente? Luego ya con la pasa, todo, ¿y qué haces? Comienzas, ¿no? O sea, no vas a decir, y no creo que sea así. Coges el cepillo, no vas a decir, a ver, paso número uno, tengo que hacer esto. Paso número dos, miren, chicos, hago esto. Paso número tres, por acá también. Luego me enjuago. No haces eso. Coges el cepillo y comienzas de forma automática. ¿Quién está recordando ahí? Correcto, tu cuerpo está recordando. Está recordando aquello que grabó por haberlo hecho repetidas veces. O sea, esa información se guardó por la repetición, por el hábito. Y ya como de forma automática, tu cuerpo luego recuerda. O sea, el cuerpo es el que recuerda. El cuerpo es el que recuerda, jóvenes.
Otro ejemplo, y esto fue, yo recuerdo una vez en un caso real, en un paseo con un grupo de jóvenes, siempre nos falta que hay siempre uno que es palomilla, ¿no? Compromista, pero yo creo que esto fue una broma bastante pesada, ¿no? Hasta peligrosa, pero no fue para más. ¿Por qué? Porque les explico lo siguiente y le pongo en contexto. Bueno, habíamos un lugar recreativo, ¿no? Una zona donde había piscinas y bueno, un compañero del grupo estaba pues al borde de la piscina mirando cómo se bañaban los demás, y justo estaba al borde de la parte profunda, de la parte más honda de la piscina, ¿ya? Esto ya lo he contado con mis estudiantes, ya saben, seguramente, lo he contado varias veces, y vino uno, ese palomilla, ¿no? Es otro compañero, y lo empujó. Le empujó. O sea, él no se preguntó si sabía nadar, no sabía nadar, simplemente tampoco midió las consecuencias, ¿no? Actuó de forma impulsiva, claro. Actuó de forma impulsiva, porque el impulsivo primero actúa, luego como que ya recién razona, piensa. Entonces, actuó de forma impulsiva, lo tiró, lo empujó, pero felizmente que este compañero, ahí nos dimos cuenta, era experto nadando. Ni bien su cuerpo tocó el agua, su cuerpo comenzó a recordar las clases, luego nos enteramos, las clases de natación que él había llevado cuando era niño. Así que para él no fue problema, ni bien su cuerpo tocó el agua, ni bien cayó, entonces su cuerpo recordó inmediatamente y comenzó a nadar, ¿no? Y salió como si nada. Ya luego, pues no, ahí le gritó, que no, y bueno. Pero el tema es que ni bien tocó el agua, su cuerpo comenzó a recordar, su brazo se comenzó a mover. No es que ni bien cayó, va a decir, chicos, miren, ya me caí aquí, van a hacer lo siguiente, paso uno, braceen, luego saquen la cabeza, respiren por la boca y boten por la nariz. No, no hacía eso. Por eso es que se llama implícita o no declarativa, porque lo que se recuerda no se expresa con palabras. Lo que se recuerda, en este caso, va a ser expresado con el cuerpo. El cuerpo es quien recuerda. ¿Correcto, jóvenes? Y bueno, en la memoria emocional sucede lo mismo, jóvenes. En la memoria emocional, lo que recuerda, el cuerpo también lo va a expresar. Por ejemplo, y esto ocurre por justamente por lo que vimos en la pregunta anterior, ocurre por condicionamiento clásico. Cuando escuchas una canción y ni bien la escuchas, tu cuerpo ya comienza a recordar. ¿Y cómo lo recuerda? Comienza a derramar lágrimas. No estás emitiendo ninguna palabra, pero estás llorando. ¿Por qué? Si solo estás escuchando una canción. Ah, es que lo que pasa es que a lo mejor esa canción está asociado a una experiencia triste. No sé, de repente murió tu padre, tu mamá o algún ser querido y justo en el velorio colocaron esa canción. Entonces también ocurrió un condicionamiento, aprendizaje por condicionamiento clásico. Antes esa canción para ti era indiferente, no te generaba nada, no te provocaba nada, pero como está asociado a un estímulo que sí provoca una reacción, que es el llanto, que es la muerte de un familiar, entonces cada vez que escuchas esa canción, tu cuerpo recuerda y comienza a llorar. O sea, no necesariamente necesitas hablarlo, tan solo con escuchar esa canción, te acuerdas del evento, de la muerte, del sepelio y comienzas a llorar. Tu cuerpo está recordando, tu cuerpo está recordando. Otro, si no, también ha pasado. Ves una correa o un palo y comienzas a temblar. ¿Por qué tiemblas? Tu cuerpo está recordando. ¿Qué recuerda? Que con ese palo a lo mejor te castigaban, te maltrataban. Entonces, en este caso, lo que recuerdas, ¿quién lo está expresando? Tu cuerpo. ¿Y cómo lo está expresando? Está temblando el pobre cuerpo. Está temblando. Jóvenes, entonces ahí no te olvides. Ahí está, memoria a largo plazo. Hay dos tipos de memoria. Memoria declarativa y memoria no declarativa. Tiene dos nombres. Sugerencia, aprende siempre los dos nombres. Bien, jóvenes. Vamos al otro de aquí. Pregunta 99. Nos dice lo siguiente, la amnesia anterógrada implica. Miren, interesante, jóvenes, porque nos estamos dando cuenta que en este formativo han colocado dos preguntas sobre memoria. Ese tema también es de memoria, lógicamente, pero específicamente es las alteraciones, el por qué olvidamos, ¿no?
¿Por qué olvidamos? En ese caso nos habla de amnesia. Aquí olvidamos los recuerdos, ¿no? Ciertos recuerdos. Pero específicamente la pregunta nos enmarca en la amnesia anterógrada. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta amnesia? Y para estos jóvenes voy a utilizar el siguiente esquema, bastante sencillo, muy fácil de entender, para que sea comprensible. Miren, la amnesia es el olvido de recuerdos, ¿correcto? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que es, eh, no, a ver, vamos a suponer que un amigo, ¿no? Para que no suene un poco trágico. Vamos a suponer que un amigo o alguien cercano tiene un accidente automovilístico o tiene un accidente cerebrovascular o derrame, como muchos le llaman así coloquialmente, el día de hoy, ¿no? 13 de julio. Entonces, es hospitalizado y, y luego está en observación y después de semanas el médico le da de alta, lo manda a su casa, pero te comienzas a percatar ya que este familiar o esta persona cercana no recuerda la información de su pasado. A lo mejor no recuerda si tiene esposa, si tiene hijos, si es profesional, si estudió algo. Entonces, jóvenes, acá en la amnesia retrógrada, retro es pasado. En la amnesia retrógrada lo que se olvida es ciertos recuerdos del pasado. Por eso es una X, ¿ve? Una X. ¿Y por qué hay acá un check? Porque quiere decir que la persona que tiene amnesia retrógrada solamente tiene dificultad para recordar el pasado, información del pasado, recuerdos del pasado, pero no tiene dificultad para poder almacenar nueva información. No tiene dificultad para poder registrar o aprender información nueva. Eso lo va a hacer sí o sí. El problema solamente es que los recuerdos del pasado no va a recordar. Eso es amnesia retrógrada. Pero la pregunta, miren, ¿me dice amnesia retrógrada? No, me dice amnesia anterógrada. Y la amnesia anterógrada está aquí, miren, jóvenes, la siguiente imagen. El mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si esta persona ya ha dado de alta y te das cuenta que no tiene problemas para recordar información del pasado? Se acuerda quién es, que está casado, que tiene hijos, que es, no sé, que es arquitecto, que es ingeniero, o sea, se acuerda de información del pasado, recuerdos del pasado. Eso está conservado. El problema es, el problema es que a partir de este evento, de esta fecha, su dificultad es en poder registrar, aprender y almacenar información nueva. No va a poder fijar la información, almacenarla, no va a poder. ¿Y saben por qué? Te doy un dato más. Dicen los estudios que se han hecho que la estructura cerebral que está implicado en la amnesia anterógrada es el hipocampo. El hipocampo es la estructura cerebral que permite eh, llevar, transformar, por así decirlo, la información que está de la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo, que dicho sea de paso es la memoria que te permite trabajar en el momento, resolver ejercicios inmediatamente, en lazo de segundos, un minuto, pero el hipocampo permite que esa información de corto plazo pase al siguiente tipo de memoria, que es la memoria a largo plazo. Tú sabes que la memoria a largo plazo, pues se almacena información de mucha relevancia y el tiempo de duración no es segundos o minutos, como en el caso de la memoria de corto plazo. En la memoria de largo plazo se almacena, más aún si es relevante, por mucho tiempo se almacena ahí. Pero, entonces, claro, entonces el hipocampo, jóvenes, se encarga de eso, de permitir que la información que está en la memoria de corto plazo pase a la memoria a largo plazo. Entonces, miren, si me está diciendo que el hipocampo se encarga precisamente de eso, de pasar la información de corto plazo a largo plazo, si se ha lesionado esa área, es lógico que la persona no va a poder pasar la información del momento, no la va a poder retener en la memoria a largo plazo, no va a poder. Esta persona, jóvenes,
le hablan, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sobre este tema y en cuestión de segundos ya se olvidó, no lo retiene. Y peor aún, termina la grabación todo y no se acuerda absolutamente de nada. Por lo tanto, la amnesia anterógrada está muy relacionada al aprendizaje. No va a ocurrir, al menos aquí, aprendizaje, porque el hipocampo se ha dañado. Y el hipocampo, como repito, es el que permite que la información se consolide en la memoria a largo plazo. Pero como se ha dañado, eso ya no va a suceder. Por lo tanto, la persona no va a poder almacenar información nueva. Pero ojo, la información del pasado está intacta. Esa sí la puede recordar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema, jóvenes? En almacenar información nueva, información del futuro, del presente y del futuro. Por lo tanto, la alternativa es casita, pues jóvenes. Miren, lean lo que dice la alternativa C. Leamos todo. La amnesia anterógrada implica entonces problemas para formar nuevos recuerdos después del daño cerebral. Correcto, ahí está. Y por último, jóvenes, 100 nos dice lo siguiente, la capacidad de generar múltiples soluciones, datazo lo que nos dan acá, miren, múltiples soluciones posibles ante un problema. Ajá, miren, la capacidad de generar múltiples soluciones posibles ante un problema es característica del pensamiento. Ajá, esta pregunta nos conlleva inmediatamente a recordar qué tema, jóvenes, qué tema, el pensamiento. Y específicamente, ¿qué parte de ese tema? Los tipos de pensamiento. Y específicamente, ¿qué? Según su dirección. Ya ve, profe, ya. Muy bien, ya. A ver, no los mareo, jóvenes. Vamos a ver aquí según la dirección. Jóvenes, los tipos de pensamiento según su dirección. Según su dirección. ¿Cómo el pensamiento se va a direccionar? Vamos a ver lo siguiente. Primero, tenemos el pensamiento convergente. Como recordarás, quien le colocó este nombre, convergente, es el señor psicólogo Paul Guilford. Guilford nos habla de pensamiento convergente, ¿ya? En cambio, Edward de Bono le va a llamar vertical. Pero es lo mismo. Convergente o vertical es lo mismo. Sino que, como notarás, los autores le dan diferentes denominaciones. Ahora, profe, ¿en qué consiste el pensamiento convergente o vertical? ¿En qué consiste? El pensamiento convergente, jóvenes, convergentes, ¿qué es converger? Ir a un solo punto, ¿no? A un solo punto. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si un estudiante va a hacer uso del pensamiento convergente? Fácil. Se va a manifestar, escucha y lee bien acá, miren, se manifiesta cuando se busca solucionar un problema que tiene una sola respuesta o una sola solución. O sea, hay problemas, jóvenes, hay problemas que van a incitar, por así decirlo, van a incitar que el estudiante, que su pensamiento se direccione, se dirija a la búsqueda de una sola respuesta o de una sola solución. Profesor, a ver, ejemplo. Miren, este problemita, por ejemplo, miren chicos, si me piden hallar el 20% de 1250, te pregunto, ¿habrá varias respuestas? ¿Habrá varias soluciones? No, lógicamente no. Solamente va a haber una sola respuesta. Ahí los matemáticos lo sabrán. Respuesta 250. Otro, si un carro viaja a una velocidad constante de 10 metros por segundo, durante 5 segundos, la distancia recorrida sería. Para este problema, jóvenes, ¿van a haber muchas respuestas? ¿Van a haber muchas soluciones? No, lógicamente no. A ver, aquí para los físicos, para los expertos, para los tromes en física, ¿cuál sería la respuesta?
50 metros. 50 metros. Porque al final nos están solicitando cuál es la distancia. Y la fórmula es distancia es igual a qué cosa? A la distancia sobre tiempo. ¿Ya? Distancia es igual a qué cosa, jóvenes. Aquí está la formulita, ¿ve? La formulita. Este es MRU, problema de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Miren, si un carro viaja a una velocidad constante de 10 metros por segundo, ¿qué significa que la velocidad sea constante? Quiere decir que cada 10 metros, ¿cuánto tiempo va a utilizar? Un segundo. 10 metros más, otro segundo. 10 metros más, otro segundo. 10 metros más, otro segundo. O sea, no varía la velocidad. Por eso que no se habla de aceleración, porque en la aceleración pues, varía. Entonces la velocidad es permanente, es constante. 10 metros, un segundo. 10 metros, otro segundo. 10 metros, otro segundo. Entonces utilizamos una fórmula. Aquí está la distancia. Es igual, ahí está, miren. ¿Cuánto es el espacio? Ahí está, 10 metros, ¿ya? 10 metros, miren, 10 metros por el tiempo. Ahí está, espacio por tiempo, ¿no? Aplicamos la formulita y nos da una sola respuesta. Tu pensamiento se direcciona a la búsqueda de una sola respuesta, que es 50 metros. Otro donde también hacemos uso del pensamiento convergente o vertical, cuando alguien te pregunta, padre de la psicología científica, Wilhelm Wundt. O sea, no hay varios padres, hay un solo padre, una sola respuesta. Entonces, jóvenes, ¿se está comprendiendo? ¿Me estoy dejando entender? El pensamiento convergente es aquel pensamiento que se va a direccionar a la búsqueda de una sola respuesta, de una sola solución. Miren, jóvenes, otro ejemplo, datazo que te doy aquí, el examen de admisión que muchos de ustedes han rendido, que van a rendir, ¿qué tipo de pensamiento eh, implica? ¿O qué tipo de pensamiento va a provocar que el estudiante haga uso del convergente? Miren, un examen de admisión, como sabrás, tiene 100 preguntas. ¿Con cuántas alternativas? Con 5 alternativas. Pero yo te pregunto, cada pregunta, cada pregunta, ¿cuántas alternativas o cuántas respuestas correctas se va a requerir? ¿Dos? ¿Tres? No, pues jóvenes, una sola respuesta. Porque ¿qué pasa si marcas dos? Te van a invalidar, hasta te van a descontar puntos, ¿correcto? Entonces, jóvenes, otro gran ejemplo donde también vemos la manifestación del pensamiento convergente es en el examen de admisión, porque ahí el estudiante, su pensamiento se va a dirigir a la búsqueda de una sola respuesta, de una única solución. En cambio, jóvenes, el pensamiento divergente es el segundo tipo. ¿Ya? El segundo tipo de pensamiento, divergente también le llamó el autor Paul Guilford. Guilford le puso ese nombre, divergente. Mientras que Edward de Bono le puso pensamiento lateral. Pensamiento, pero es lo mismo. Ahora bien, ¿en qué consiste o cómo se manifiesta el pensamiento divergente? También se le conoce, se le llama pensamiento multidireccional. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no va a ir a una sola dirección. Va a ir así, ve. Va a ir en varias direcciones, correcto. Por eso que se le llama, es un pensamiento multidireccional. Va a tomar muchas direcciones. O sea, se mueve hacia la solución del problema en muchas direcciones. O sea, un problema puede tener no una sola respuesta, sino muchas respuestas, muchas soluciones. Ejemplo, cuando te preguntan, mencione la mayor cantidad de usos posibles que se le puede dar a un lapicero. Uno, profe, yo. A ver, Pepito. Profe, sirve para escribir. Juanito dice, profe, yo. Se puede utilizar como regla. A ver. Así, efectivamente. También se puede usar como regla. Y entre muchas cosas más. Entonces, jóvenes, cuando
O sea, profe, usted me está diciendo que hay problemas que van a incitar en el estudiante a que pueda dar muchas soluciones, sí, pero si implica que el estudiante dé muchas soluciones, ojo, ya no es convergente, sino sería divergente. Por eso que también al pensamiento divergente, jóvenes, se le ha denominado como el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque da muchas soluciones, muchas respuestas. Y a ver, un poco para profundizar, ¿cuál es, recordando en la temática de bases biológicas, cuál es el hemisferio encargado del pensamiento creativo? Creativo, correcto, el hemisferio derecho, ¿ya? El derecho. Muy bien, jóvenes, entonces el pensamiento divergente es el pensamiento creativo, es el pensamiento que da varias soluciones, muchas soluciones. Y evidentemente hay problemas que nos conllevan a hacer uso del pensamiento divergente. Divergente. ¿Cuál es la pregunta, jóvenes? La pregunta es, ya salió, pues, joder, miren. Es la capacidad de generar múltiples soluciones ante un problema. Y el pensamiento que nos permite dar muchas soluciones, varias respuestas ante un problema, es el pensamiento divergente. Divergente, ¿ah? Pensamiento divergente. Jóvenes, nos quedamos aquí. El video está quedando grabado. Revísalo, repásalo. ¿Quieres consolidar? Un estudiante me dijo, profesor, ¿cómo consolidar la información? Hay muchas técnicas en realidad. También depende cómo tú la almacenes, cómo se almacena la información. Si lo has almacenado de una forma amigable, o sea, que para ti te resulte amigable, te va a ser mucho más fácil de recordar. Por ejemplo, una forma amigable de almacenar una información es usando las famosas mnemotecnias, en el cual yo me doy cuenta que quienes hacen más uso de las mnemotecnias son los estudiantes de medicina, porque hay mucha información que almacenar en la memoria. Entonces, esa información un poco tediosa, confusa, lo convierte en un formato mucho más sencillo de comprender, de recordar, ¿no? Una forma más amigable, las mnemotecnias, ¿no? Jóvenes, mira, una sugerencia, una recomendación, utiliza mnemotecnias, ¿no? Para que la información se pueda registrar y sobre todo almacenar de una forma más amigable. Y si lo almacena de esa manera, pues va a ser mucho más fácil de recordar o de evocar. Por otro lado, jóvenes, otra recomendación es que lo que decía ya este autor, Hermann Ebbinghaus, ¿se acuerdan? Este psicólogo, ¿de qué origen? Correcto, psicólogo alemán, el cual propuso la teoría del decaimiento de la huella, en cual, en breves palabras, decía que los seres humanos suelen olvidar aquello que no repasan. Por lo tanto, si tú constantemente estás repitiendo una información vez tras vez, es lógico que va a ser más difícil, más complicado el olvido, el olvido. Una forma, jóvenes, entonces, de poder repasar, sugerencia, es cuando enseñas al otro. Porque para enseñar, lógicamente, hay que estudiar, hay que repasar el tema. Y vas a repasarlo pues cuando vas a tener que explicar nuevamente. Por eso, jóvenes, enseñen. Profe, pero ¿qué tal si yo le enseño, él ingresa y yo no? Pero de todas maneras, jóvenes, sé que estamos en una competencia, eso es verdad, cierto, estamos compitiendo todos ahí ustedes por una vacante, todo lo demás, pero es una gran estrategia. Uno aprende más no tanto por lo que lee o por lo que escucha, aprende uno más cuando enseña. Y eso te lo dijo tu profe David. Un abrazo, campeón. Nos vemos en el siguiente capítulo. No te olvides suscribirte, compartir, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.